Anabel, buenas tardes, ¿cómo están, Anabel? Chicos, Muy buenas buenas tardes. tardes. Muy buenas Hola, tardes con Darwin, todos. buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ya le Buenos encontré. años. Sí, creo que he estado mal no sé en dónde estaba en otra reunión. Ok, Bueno, en todo caso ya estamos Ya, listos. ¿podemos genial. comenzar? Sí, yo Ya, creo que sí. ya. Bueno. Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a la sala número 1 de las ponencias del Congreso CI3. En este momento va a ser la presentación el ingeniero Darwin Noroña, uno de los autores del artículo número 33, el cual tiene por título Factores de riesgo psicosociales, violencia laboral y género en docentes de institutos superiores del Ecuador. Le recordamos, estimado ponente, que tiene 20 minutos para hacer su presentación y luego de esto 10 minutos para las preguntas. Puede iniciar. Ya, voy a compartir la pantalla. Sí, y Claro, no hay muchísimas problema. gracias. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar en este congreso. Un saludo especial y gratitud al Instituto Tecnológico Superior Sucre, del cual nosotros tuvimos la autorización para realizar el mismo. El mismo se llama Factores de Riesgo Psicosociales, Violencia Laboral y Género en Docentes en Institutos Superiores del Ecuador. Entonces, desde el título nosotros ya nos podemos ubicar que está haciendo referencia a la población laboral de los docentes de los institutos, de un instituto tecnológico superior. Le vamos a ver ahora al docente como un trabajador y le dejamos a un ladito la parte que es académica, ¿no? La de enseñanza-aprendizaje. Porque, de hecho, el docente, como otras profesiones y salidas ocupacionales, es un trabajador más. Es un trabajador más que se está exponiendo a una serie de factores que hacen referencia a la organización y a la administración del trabajo, que pueden ser internas y externas, y que esto aumenta su probabilidad de enfermarse, ¿no? Y vamos a verle también en función a una de los fenómenos que también es un factor de riesgo, dicho sea de paso, si es un factor de riesgo también, nos exponemos a esto, que es la violencia laboral. Finalmente vamos a ver que en el estudio que es inferencial, es asociativo, vamos a encontrar por ahí un grupo vulnerable que nos arroja los datos de esta investigación. Bueno, comencemos entonces. La introducción, ¿qué son los factores de riesgo psicosociales? Ya lo habíamos dicho, son características, son agentes que se encuentran en el medio ambiente de trabajo. ¿Sí? Nosotros nos exponemos como trabajadores a los mismos. Estos hacen referencia a la administración, a la organización, pero a veces también a factores externos. Dicho sea de paso, uno de estos es, por ejemplo, el COVID, la pandemia. Esta preocupación está haciendo un agotamiento emocional adicional a la que ya teníamos, ¿no? Por lo tanto, es necesario controlar estos factores a través de una gestión. Y primero lo que hay que hacer es una evaluación de los mismos. La OIT, desde 1984, ya nos habla de estos factores, ¿no? Y nos pone en términos de afectación a un grupo. Son factores de riesgo que causan o pueden causar un daño psicológico. En 1998, la misma OIT nos dice que son estresores, es decir, que los factores serían más como elementos que aparecen en la causa y consecuencia del trabajo, que ponen en práctica nuestros recursos y nuestros mecanismos de defensa. Moncada hace referencia a lo que habíamos dicho, que puede afectar a la salud, y tal vez la definición más completa que resume todo lo que hemos venido diciendo, es la de Pando de 2006, que habla de que es un conjunto de percepciones y experiencias del trabajador que abarcan aspectos que van desde lo referente al individuo hasta condiciones de medio ambiente de trabajo, incluidas las influencias económicas ajenas al lugar de trabajo. Bueno, la clasificación de estos factores que usted está viendo en este momento en la pantalla hace referencia al instrumento que nosotros utilizamos para medir los mismos. Utilizamos el instrumento de Noemí Silva de la Universidad de Guadalajara, que establece que los factores, en este mismo sentido del modelo 2 de relaciones con administración y organización de la empresa, obedece primero a las condiciones del lugar de trabajo. Condiciones que pueden ser los recursos que la empresa, en este caso el instituto o el Instituto de Educación Superior, nos está dando los docentes para que trabajemos, ¿no? Situaciones de ruido, de vibraciones, de condiciones térmicas. Nos habla también de carga de trabajo. De hecho, los trabajos de educación y de salud son los que más tienen una incidencia en la carga de trabajo, sobre todo de tipo cualitativo.
Es decir, es demasiado que hacer y es muy difícil lo que se tiene que hacer, ¿no? También nos habla del contenido y la característica del trabajo. Entonces, ahí está la organización del tiempo, la gestión del funcionamiento de la empresa, en este caso de la institución educativa, el papel académico y desarrollo también que cuenta o que cumple el docente, en este caso, las organizaciones o las relaciones interpersonales que se dan entre profesor, entre los compañeros, entre el tema de llegar a nuestros clientes, que son los alumnos, y finalmente la remuneración, la percepción de la remuneración, entendiendo no solamente el pago material, monetario, sino también el estímulo que es emocional, porque hay una remuneración también emocional, ¿no? Ahora, entendido esta parte, o más bien introducido ya esta parte de los factores de riesgo, vamos a ver otro que es un factor de riesgo importante, que es la violencia laboral. Para entender el tema de la violencia hay que hablar primero de qué es violencia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos habla de que la violencia está dada por una persona que tiene mayor poder, con mayor probabilidad de hacer daño a una segunda, que es más indefensa, con mayores impedimentos para hacer frente, tiene a la agresión, tiene un grado de vulnerabilidad, con el objetivo de hacerle daño, sufrimiento, etcétera, ¿no? Es decir, de causarle un daño. Dentro de esto existe una clasificación muy amplia, que puede ser desde la violencia psicológica hasta la sexual, y hay otra que es también virtual, que está por las redes sociales. El tipo de violencia que nosotros vemos en mayor frecuencia en los centros de trabajo es la de tipo psicológico, la violencia psicológica. ¿Sí? La violencia psicológica, manifestada por un conjunto de comunicaciones negativas que tratan de humillar a la persona, de hacer de menos y de quitar la dignidad humana que tenemos, ¿no es cierto? Ahora bien, esta violencia que le digo que es psicológica no es violencia laboral. A veces se confunde, y este es también uno de los objetivos, ¿no? Entender muy bien la diferencia entre violencia psicológica y violencia laboral. La violencia laboral, ¿sí?, se nutre o está caracterizada de violencia psicológica, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, tiene una frecuencia y una sistematicidad muy importante durante el tiempo. Es decir, es a cada momento estos acosos, estas humillaciones, estos aislamientos que hacemos a la persona, ¿ya? Segundo requisito. Tercer requisito, tiene que ser con el objetivo, y esto es el quid del asunto, tiene que ser con el objetivo de que a la persona yo le cause un daño psicológico, con el objetivo de dañarle a la persona y de aislarla y de hacer que ella misma dimita a su ambiente de trabajo. Y finalmente el cuarto, que sean realidades y no percepciones, ¿sí? Una vez tenido esto, entonces, nuestro estudio, el objetivo era analizar cómo los factores de riesgo psicosocial están influyendo con el otro factor, que es la violencia laboral, en 89 docentes de un instituto tecnológico superior, 42 mujeres y 47 hombres, con un total de 89, ¿no es cierto? Materiales y métodos es un estudio cuantitativo que utiliza el análisis estadístico, descriptivo, inferencial y asociativo. Lo que vamos a ver es inferencia y factor de riesgo. Queremos ver el riesgo que la exposición de estos factores puede producir en la presencia o no de violencia laboral o acoso psicológico, también llamado mobbing, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Utilizamos dos instrumentos. El primer instrumento es el instrumento de Noemí Silva, de factores de riesgo psicosociales, con todas las dimensiones que ya explicamos anteriormente. Y por segundo, tenemos también el inventario psicológico del IVAP-PANDO se llama, que mide dos cosas. Mide primero violencia psicológica, pero también violencia laboral, ¿sí? Y obviamente también intensidad de la violencia. Bueno, vamos a ver entonces que los resultados. Nosotros implementamos estas dos encuestas, luego tabulamos y primero vamos a ver el análisis descriptivo. El análisis descriptivo está en función de frecuencias y de porcentajes. ¿Qué nos dio como resultados? En el tema de los factores de riesgo psicosociales de las condiciones en las que trabajan los docentes. Bueno, podemos ver entonces que en la primera tabla, en la tabla que nosotros tenemos a la izquierda, nos habla de la tabulación en razón de valores altos, medios y bajos, ¿no? Esta tabla por sí sola no nos dice mucho. Tuvimos que dicotomizar esta tabla. ¿Qué quiere decir esto? Sumarle los valores altos y medios teniendo en cuenta que ya existe probabilidad de daño y nos pasamos a la tabla 2. En esta tabla es un poquito más fácil ver y podemos ver descriptivamente que condiciones de lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de tarea y remuneración y papel académico y desarrollo, exigencias laborales, puntúan muchísimo más alto del 50%, ¿no?
Los que no puntúan es interacción social y remuneración del rendimiento. Sin embargo, estos datos por sí solos todavía no nos dicen nada. Luego hicimos lo propio con la encuesta o el instrumento de violencia laboral. En violencia laboral, como le había dicho, mide tres cosas. La primera es la violencia psicológica, que per se todavía no es violencia laboral. Mide la intensidad de la violencia y mide presencia de acoso, ¿no? Es decir, ya precisamente el tema de que si tiene violencia o no violencia laboral la persona. Bueno, igual estos datos por sí solos todavía no nos dicen mucho, aunque sí llama la atención lo siguiente. Mire, dice que presencia de violencia en esta población, sumándole entre los 67 y los 28, casi nos dan 95% y un poquito más, ¿no es cierto? 95% de personas que admiten que hay violencia durante el último año en el estudio de la población que estamos viendo. Violencia psicológica, ojo, todavía no violencia laboral. ¿Ah? Luego habla, pero que esa intensidad no es tan alta, está entre los rangos medio y bajo, ¿no? En su mayor porcentaje. Y finalmente nos dice que acoso, sí hay acoso. ¿Cuántas personas están siendo acosadas? De acuerdo a esto, 4.5%, que serían 4 personas. Ahora, estos datos, repito, es estadística descriptiva, todavía no nos da una significancia. Para eso, entonces, nos metemos a otro tipo de análisis, que es el análisis inferencial y asociativo. Hablemos del inferencial. Sacamos los valores inferenciales, que como ustedes saben es el valor de P, que habla de que existe estadísticas significativas, es decir, que las dos relaciones de las dos variables que nosotros estamos viendo están relacionadas, y nos salta que únicamente, fíjese, el único factor de riesgo que estaría directamente asociado con acoso psicológico es contenido y característica de la tarea, porque tiene un valor de P menor a 0.05. Sin embargo, para violencia psicológica, el resto de factores también están siendo significativos, es decir, que existe algún tipo de relación en condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, exigencias laborales, papel académico e interacciones sociales de aspectos, pero que se relacionan no con acoso, pero sí con presencia de violencia psicológica y con la clase de intensidad. ¿Ya? Una vez tenemos estos resultados, lo que vamos a hacer es calcular el riesgo, porque si yo ya sé que están relacionados, yo quiero ver en cuál es la magnitud de esa relación, y para eso me ayuda los análisis asociativos de datos cualitativos que utilizamos, que es la famosa el famoso odds ratio o razón de momios. Sacamos el odds ratio solamente de los datos inferenciales que tuvimos anteriormente. ¿Y qué descubrimos? Comencemos desde lo que nos planteamos. Contenido y característica de la tarea, ¿se acuerda que estaba relacionada con mobbing? ¿En cuánto? Fíjese, el valor OR no llega a sobrepasar la unidad. Por lo tanto, yo puedo decir, ya con este dato de 0.829, que el contenido y característica de la tarea no está relacionado con la presencia de violencia en el trabajo, ¿no? No hay ningún tipo, sí hay relación, pero no hay una magnitud de riesgo. Pero les invito a revisar ahora el riesgo que sí encontramos, pero encontramos en violencia psicológica. En violencia psicológica, desde el principio, nos dice que aquí tenemos un valor OR de 12. No, le repito, para que tener estos valores tenemos que cumplir 3 criterios. Primero, que el valor OR sea mayor a la unidad, que el intervalo de confianza no contenga la unidad y que tengamos un valor de P significativo. Esto tuvimos anteriormente del estudio inferencial. ¿Qué es lo que sacó aquí los resultados? Dicen que las personas que están expuestas a estas condiciones del lugar de trabajo de estos docentes tienen hasta 12 veces más riesgo de encontrarse expuestos también a violencia psicológica. Esta es la lectura 12, ¿no es cierto? Vamos en la siguiente, 14. Dice que las personas que están expuestas a esta carga de trabajo de estos docentes tienen hasta 14 veces más probabilidad de tener violencia psicológica. Fíjese este 84, las personas los docentes, ¿no?, que están expuestas a estas exigencias laborales de todos los días, tienen hasta 84 veces más probabilidad de tener violencia psicológica en relación a las personas que no están expuestas, obviamente, ¿no? Finalmente, estos 1, 2, 3 está en relación a la intensidad, que bueno, no tendría mucho peso en este momento, pero sí estamos viendo que la intensidad también está muy relacionada con las condiciones del lugar,
en razón de un riesgo de 10, en un riesgo de 6 y un riesgo de 4 respectivamente, con condiciones, papel académico y desarrollo de la carrera e interacción social de aspectos organizacionales e intensidad. Ahora verá, como nosotros hicimos un análisis y quisimos ver la relación entre esos dos factores, ¿sí? Y ya nos dimos cuenta que por lo menos con la violencia laboral no existe una relación de los factores, pero sí una relación con la violencia psicológica, que es un fenómeno diferente. Quisimos encontrar otra explicación y lo hicimos a través de los grupos de vulnerabilidad. ¿Ya? Debido a todo el tema del patriarcado machista, de las desigualdades evitables que nuestra sociedad aquejan, le pusimos como grupo de vulnerabilidad a la mujer. ¿Y qué encontramos? Hicimos igual el mismo cruce asociativo e inferencial, ¿no? Le hicimos para violencia psicológica, para intensidad de la violencia y acoso psicológico. Para violencia psicológica, si usted ve el valor de P no es significativo, no puntúa inferencialmente por debajo del 0.05. Es decir, no hay ni inferencia ni riesgo. Para intensidad de la violencia, el valor de P es superior a 0.05, entonces tampoco. Este OR tendría sentido y tampoco habría inferencia. Pero fíjese para acoso psicológico, y esto es lo que nos llamó muchísimo la atención. Un valor de P muy significativo por debajo del 0.05 y un OR de 7 con un intervalo de confianza que no contiene la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiene 7 veces más riesgo de sufrir acoso laboral, acoso psicológico, acoso laboral. 7 veces más probabilidades, más riesgo, perdón, de sufrir acoso laboral que el hombre. El hombre tiene la probabilidad de 1, la mujer tiene 7 veces más riesgo de sufrir ese acoso. En este grupo, que digamos que tenemos de 89 personas. La discusión, ¿no? 13.50 de los afectados por mobbing es similar al estudio de Romero del 2007. Lara en 2014 establece el mismo o un parecido estudio acerca de factores de riesgo y violencia en la Universidad Central, con una muestra estratificada, una muestra un poquito más amplia que la nuestra, y encuentra que son 2.2% los profesores acosados, ¿no? Aquí es un poquito más, llegó al 4.5%. Pando, por su lado, en la Universidad de Guadalajara, en el 2006, establece que el nivel de personas acosadas de docentes era de 79.7% en México, ¿no? También nosotros podemos ver que las condiciones del lugar de trabajo, la carga de trabajo, las exigencias laborales asociadas con violencia psicológica son similares a los estudios hechos por Hogg en la Universidad Mexicana también en 1995 en la UNAM. 96.6% de las exigencias laborales que las personas dicen sufrir también es muy similar a los estudios de Corso de 2002 en docentes mexicanos. Barreto en el 2001 habla de que esta mayor probabilidad de afectación a la mujer se debe pues al principio del patriarcado machista, y Blanco en el 2005 nos habla que es mayor número de mujeres con acoso laboral en Brasil, en Argentina 12% y con un 2% en varones, ¿no? Aquí en nuestro estudio no encontramos riesgo en hombres. Conclusiones, básicamente llegamos a que los docentes del Instituto Tecnológico se encuentran expuestos a varios factores de riesgo, entre los cuales presentan las exigencias laborales, en ese orden, seguida de la carga de trabajo, de las condiciones del lugar de trabajo, el contenido y características de la tarea y el papel académico de la tarea. Por sí solo, estos datos no evidencian daño, porque, acordémonos, no están siendo asociados con un daño en la salud, sino que demuestran la presencia alta de factores anteriormente expuestos. Otra, la violencia psicológica que experimenta gran parte de los docentes es de baja intensidad. Si bien está ahí por los 95%, es de baja intensidad. Sin embargo, la mayoría de los encuestados admiten percibir igual violencia que sus compañeros, con lo que se evidencia una naturalización de la violencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una violencia dirigida hacia una persona, sino que es el tema de la naturalización de la violencia que todos estamos acostumbrados a que nos traten, a que no nos tratemos con respeto a la dignidad, pero no está dirigida a una sola persona. Los factores de riesgo psicosocial influyen en la presencia de violencia psicológica e intensidad de la violencia, como hemos visto. Ningún factor psicosocial estuvo asociado en los 12 casos, ¿sí? Como vimos. Solo estuvo asociado un factor, pero no había factor de riesgo. El contenido y características de la tarea y remuneración del rendimiento no influyen en el aparecimiento de ninguna clase de violencia. Ya para terminar, el factor de exigencias laborales obtuvo un porcentaje más alto entre respuestas altas medias, lo que reafirma el hecho que la profesión docente es una tarea compleja, que requiere alta concentración, creatividad, innovación y poner a prueba pues mecanismos de defensa
que permitan el mejoramiento de competencias, habilidades y destrezas. La asociación de las condiciones del lugar de trabajo, en la intensidad, la violencia psicológica, devienen de la precarización laboral que vive el docente, que tiene que soportar espacios y circunstancias inadecuadas de trabajo para conservar el empleo. Y finalmente, las mujeres constituyeron el grupo con mayor vulneración, con 7 veces más riesgo de sufrir acoso laboral que los hombres, lo que reafirma la mayor probabilidad de violencia por situaciones culturales, y esto puede tener un sustento en las teorías feministas, en el patriarcado machista, ¿no? Eso básicamente fue la investigación. Les agradecemos bastante y no sé si tengamos algún tiempito para resolver algunas inquietudes. Se trató de ir lo más rápido, tal vez no quedaron por ahí algunos temas de qué es un diseño estadístico, inferencial, asociativo, pero bueno, esperemos tener otra oportunidad para responder. Estamos atentos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué excelente tema. Me parece espectacular esto del maltrato o del el mal ambiente laboral que se puede llegar a dar por diferentes aspectos. Y sería buenísimo que esto se pueda llegar a más institutos, porque es verdad, muchas personas por conservar el trabajo se adaptan a situaciones, sinceramente, que no son las apropiadas para transmitir el conocimiento. ¿Cómo usted pudiera llegar a más institutos, a más docentes, a más personas en el país? Bueno, se podría hacer un nuevo estudio utilizando tal vez una muestra más amplia a través de una estratificación en la cual podamos calcular una muestra y establecer en qué número va la estratificación para cada instituto. Aquí habría los inconvenientes de siempre, ¿no? Presupuesto, tiempo, dinero y esfuerzo. Esto haría que tengamos un grupo de investigación y que tengamos también toda la viabilidad, la factibilidad para hacer el estudio, ¿no? Ahí todo tendría que ver en cuanto a las posibilidades que también la CENESID como ente rector podría darnos como permisos para que nosotros podamos hacer, y sería muy interesante. Obviamente podríamos cotejar los datos y ver si existe una misma tendencia, ¿no? Si esto se repite o si tal vez el conjunto de todos los institutos a nivel nacional pueden tener diferentes registros. Una cosa que usted mencionó fue el clima laboral. Hay una diferencia aquí entre clima laboral y factores de riesgo psicosociales. El clima laboral, si bien podemos tener los mismos agentes o los mismos elementos variables, como son temas administrativos y organizacionales, está más enfocado a la parte de la productividad. Y el clima laboral son fotografías de percepción generalizada que se tiene de estos eventos de las personas, que puede cambiar de momento a momento. Le comento, cambian, por ejemplo, se va el mejor amigo del área, de la coordinación, y todo el mundo queda devastado, entonces disminuye el clima laboral. Por ahí sacan buenos resultados, aumenta el clima laboral, ¿no? Entonces, esto más bien está direccionado con el tema de seguridad y salud, de las ciencias de seguridad y salud, de factores de riesgo para que la persona no se enferme. De hecho, este tema de violencia laboral es un tema que tiene bastante costo, sobre todo hasta económico, porque una persona que está siendo aislada sistemáticamente no va a producir, obviamente, como una persona que sí tenga todos estos factores eugenésicos positivos y una satisfacción laboral. Claro que sí, excelente respuesta, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Darwin, y felicitándole por esta excelente ponencia. En parte de su ponencia nos hace conocer que la diferencia con respecto a mujer-hombre es bastante grande. Desde su punto de vista y con los resultados de su investigación, ¿nos podría ampliar un poquito más este aspecto, por favor? Sí, claro. El tema de la violencia laboral, como le había dicho, toma de base el tema de la violencia psicológica, ¿no?
Como habíamos dicho, si usted toma un test de violencia psicológica, en todos los lugares le va a salir alto, porque las preguntas de ese test hacen referencia, por ejemplo, ¿recibo ataques a mi reputación? ¿Recibo insultos en el último año? Entonces, a veces nosotros nos interrelacionamos, como digo, hasta por amiguismo, ¿no? Le decimos al compañero, oye, tal y cual, pero obviamente eso no tiene la intención de causarle daño, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, el tema de que la mujer sea un grupo de vulnerabilidad es en función de toda una construcción social que nosotros hemos venido acumulando durante décadas, durante siglos. Esto está desde mucho más antes, desde que se consolidaron las grandes religiones monoteístas, en donde de alguna manera hubo un control de la mujer, del cuerpo de la mujer, de lo que la mujer debería decidir por sí misma. Entonces, todas estas construcciones son puestas en práctica en las crianzas, en los modelos de crianza de los hijos, y se van creando estereotipos y formas muy individualistas, muy inequitativas de concebir una realidad. Ahí está el tema de los roles, el tema del trabajo no remunerado del hogar. El hombre todavía no participa enteramente en el trabajo no remunerado, y esto hace que la mujer aumente la probabilidad de que se agote emocionalmente. Entonces, si bien las políticas de inclusión económica en el Ecuador han avanzado bastantísimo, vemos ahora muchas mujeres en puestos altos que históricamente habían sido solamente de hombres. Hemos visto también muchísimo más incorporación de la mujer en educación, en salud. Puntos históricos que hemos alcanzado. Sin embargo, todavía hay una brecha y unas desigualdades inevitables que es un problema social, es un problema todavía cultural que está caminando, es un tema de lucha de día a día, pero no necesariamente el mobbing se alimenta solamente del género. Para que a usted le hagan mobbing, usted debe tener una característica, y es ser diferente al resto. ¿Sí? Cuando estudiaron el mobbing por primera vez, lo hizo Konrad Lorenz, lo hizo en el comportamiento animal, y él se dio cuenta que aquellos patos que tenían características diferentes al grupo eran los que eran descolados, los que recibían ataques, los que no les dejaban comer, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa, estas consideraciones pasaron luego al comportamiento organizacional y se dieron cuenta que las personas, no necesariamente que tenga un género distinto, sino que piense distinto, que se comporte distinto, que se vista de manera distinta y obviamente que no se acate al patrón o el status quo que tiene la sociedad o el grupo humano al cual le pertenece, pues esa persona le pueden atacar. Esto también puede cambiar porque imagínense, si estuviéramos hablando en un grupo humano en donde el mayor porcentaje fuera hombre, que yo he visto en algunas organizaciones, ahí más bien el hombre tiene el factor de riesgo, ¿no? Pero en este caso es un grupo, como le digo, muy, muy similar que obedece más bien a toda esa secuela de estereotipos que habíamos referido anteriormente. Sí, esa sería más una de las explicaciones que podríamos nosotros encontrar, ¿no? No sé si con eso ya satisfice su pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estimado ponente, no sé si usted puede visualizar en el chat, hay también una pregunta. Claro que sí. Dice, buenas tardes, ¿cómo realizar una intervención efectiva para afrontar los factores de riesgo psicosociales? Claro, el asunto es que una vez que usted hace un estudio de, ¿cómo se llama?, de diagnóstico, usted lo que tiene que hacer es encontrar esas áreas de oportunidad y establecer acciones para cada una de ellas, ¿no? Lo principal es que, por ejemplo, en todos los centros de educación que ya lo tienen, cuenten con un protocolo de prevención y de intervención de discriminación, de acoso laboral, de cualquier forma de violencia, porque como le hemos hablado, hay diferentes formas de violencia. Entonces, todo el tema de violencia que puede ser aunado por características de género, de interculturalidad, debe ser tomado en cuenta, más aún en las casas de educación superior, ¿no? Entonces, un protocolo que permita, pues, primero una intervención de la autoridad, ¿no? Por ahí, en algún momento, nosotros, en las intervenciones que hemos hecho, logramos que la autoridad emita cada uno de los
colaboradores, reciba una circular en el cual él ponía la política, ¿no? Y decía, en este centro de trabajo queda terminantemente prohibido cualquier tipo de discriminación, porque aquí apelamos al principio intrínseco de dignidad que está por encima de cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, esta política, a más de tener un protocolo en el cual nosotros podamos recurrir con denuncias, y que estas denuncias puedan ser tramitadas por personas que conozcan del tema, personas que sean parciales, no necesariamente tiene que ser aquí talento humano, puede ser de otras áreas, inclusive de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, que se haga un pequeño comité y que hagan revisiones. Hay que tener también en cuenta también que no porque existe una denuncia, la presunta o el presunto agresor ya tiene que ser culpado, ¿no? Hay muchas veces que se da la discriminación positiva, que se dice que la persona abusando de su condición de vulnerabilidad puede también mandar una queja a una persona que sea inocente. Pero básicamente para la prevención, puntos muy claros que dependen de la investigación, un protocolo de prevención de este tipo de situaciones con la participación integral de toda la comunidad educativa. Ese podría ser unos pasos que son muy importantes y que permiten realmente la solución del problema, ¿no? Y otra cosa también es cuando ya ¿cómo se llama? Se identifica a la víctima y al agresor, ya es necesario también tomar otro tipo de medidas que pueden ser administrativas o penales. Todavía en el Ecuador no tenemos en nuestro código penal la consideración del acoso laboral como un delito, acoso laboral tal cual, ¿no? Como sí lo tiene, por ejemplo, Colombia en la ley 1010, reformada en el 2006, en donde sí estipula como un delito, pero se puede tomar el acoso que sí está en el COIP, o la vulneración de cualquier tipo de derecho que sí lo tiene, ¿no? Entonces, eso es una hoja de ruta con líneas administrativas y líneas penales para cada uno de los casos. Y obviamente también el tema de la sensibilización y la socialización. O sea, todo va dentro de un programa integral que está siempre en función de los hallazgos que hemos tenido en el proceso de la estimación de la evaluación de factores de riesgo. Y en este caso, como repito, la violencia laboral es un factor de riesgo más a la cual nosotros nos podemos estar exponiendo. Muchas gracias. Me gustaría, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? Felicitándote, realmente conocemos, pues, quienes somos allegados a ti, el campo laboral, la pasión con la que tú manejas estos temas y lo que motiva tu causa. Bueno, un poco, no tanto para contraponer, sino para acotar, sí me gustaría señalar que, pues, cuando ves no sé, los estudios de religiones, en este caso de fe, de tantas cosas, pues cuando ves desde, por ejemplo, los libros sagrados, históricos, todo esto, también hay mucha valorización de la mujer, ¿no? A veces tenemos esa concepción de que lo tradicional o que de antes, como se cometieron injusticias que más bien yo las atribuiría, dado esos estudios, las atribuiría al oscurantismo de la conciencia humana, ¿no? Bueno, temas ya de filosofía, ¿no? Entonces, tendríamos que también eso considerarlo, ¿no? No solamente pues desde el otro lado, tener como que las religiones sobajan a la mujer, cuando en muchas veces son más bien liberadoras y valorizantes de la mujer, ¿no? Y no solamente en un espectro fantasioso, sino en la vida práctica, en la vida, en el cotidiano, en la vida doméstica y familiar, ¿no? Y también a la mujer como individuo. Dicho esto, tengo una pregunta de acuerdo a lo que tú expusiste y me interesa mucho. ¿Se puede considerar una vulnerabilización de la mujer, puede ser en este caso de cualquier, de la mujer o del hombre en el ámbito laboral, el que se obstaculice, el que una persona, un empleado, un colaborador pueda desempeñarse en lo que es su fuerte, en lo que es su fortaleza, pueda aportar al equipo, para situaciones, o sea, para lograr un éxito colectivo si es que se suprime las fortalezas de esa persona?
¿Se puede considerar eso como una violencia laboral? Si es que se está suprimiendo, por ejemplo, por su perfil, hay otro colaborador que impide que esa persona pueda aportar y pueda ayudar al equipo con lo que es su fuerte. Sí, sí, de hecho que sí. Verá, las primeras investigaciones que se dan ya científicas en esto aparecen en los 90 con Hans Lehmann, un investigador alemán que se da cuenta que esto pasaba en las organizaciones europeas. Imagínense los europeos que se dan siempre de muy correctos, se dan cuenta de que pasaba esto y inmediatamente la comunidad europea establece medidas de contención, ¿no? De mitigación, leyes y demás. Sacan entonces ahí un instrumento que, bueno, no es muy adecuado porque mide más bien violencia psicológica, pero las adaptaciones españolas después ponen una nueva pregunta que hace referencia preciso a lo que usted dice, a la ambigüedad de rol, al hecho de que el grupo no me deja a mí superarme, no me deja a mí desarrollarme las competencias, habilidades y destrezas que yo tengo como trabajador. Entonces, sí le ponen dentro de todo ese conjunto de consideraciones precisamente aquello que usted manifiesta. También hay que tener otras consideraciones, hay que ver el puesto al cual uno está trabajando, porque digamos que las funciones, deberes y actividades del puesto le permiten llegar hasta cierto punto, pero usted está con la expectativa de que le están coartando, más bien ahí sería un problema de selección de personal, en donde no vieron bien sus competencias y no eligieron a la persona adecuada para el puesto adecuado. Pero respondiéndole lo primero, sí, está considerado dentro de los instrumentos, sobre todo en el Lehman Inventory, esa pregunta con adaptación española. Listo, le agradezco mucho por satisfacer mi inquietud. Gracias, Darwin. De nada. No, ya no tengo más preguntas. Bueno, si tienen tal vez una otra inquietud, sugerencia, aporte cultural, pues estamos igual prestos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado, por su participación y su intervención en el Congreso CI3. Muy amable, gracias. Para mí un honor. Muy amable, gracias. Queremos agradecer a nombre de los organizadores del Congreso CI3, a todos los participantes, ponentes y asistentes a todas las salas de ponencias. Les invitamos a la clausura del mismo en el auditorio principal. Una buena tarde para todos. Gracias, hasta luego.